Buenas noches, mi nombre es José Ciro Martín y el trabajo presentado es para la materia Habilidades Directivas correspondiente a la asignación a cargo del docente en línea. Bien, empecemos. Gestión administrativa. Es el conjunto de operaciones que realiza un directivo de una empresa u organización mediante la aplicación del proceso administrativo sobre los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos, tecnológicos y de todo tipo con el fin de dirigir y administrar, así como obtener el máximo beneficio posible encaminado a los objetivos y metas que ésta persigue. Para que la empresa tenga éxito, esta tiene que ser gestionada y dirigida mediante un directivo con características de liderazgo. Este en general logra siempre lo que se propone encaminado a los retos y objetivos que las empresas persiguen mediante los recursos con que cuenta la empresa y los encamina hacia objetivos marcados de forma explícita en la planeación estratégica. Aunque existen tipos de liderazgo, la característica de un líder es que logra y hace que se logren las cosas en las organizaciones como en las empresas. Las características de un líder empresarial. Bien, este tiene que tener carisma. Es la habilidad natural de atraer a personas para formar grupos y equipos de trabajo, logrando que los grupos den el máximo en beneficio de la empresa. El carisma hace sobresalir al líder por encima del resto del grupo. Otra característica es que debe de ser organizado y organizativo. Es decir, gestionar a la empresa de forma ordenada, lo que le da la ventaja de conocerla bien y le permite el control y atender conflictos. Cuando estos aparecen, atenderlos en tiempo y forma. También resolverlos en beneficio de la empresa. Él también tiene que ser visionario, tener buenas ideas y visión de llevarlas a la realidad a lo largo del plazo. Tiene que ser entusiasta, brindar ánimo y seguridad a los grupos de trabajo basado en excelente comunicación para encaminar al grupo hacia los objetivos. Una característica principal es que tiene que ser un buen comunicador. La comunicación tiene que ser bidireccionalmente y objetivamente. Los pensamientos y las ideas en forma concreta, sugerente y persuasiva. También tiene que ser resolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Perseguir los resultados con decisiones y soluciones efectivas, aún en conflictos, visualizando y responsabilizándose de sus consecuencias. También tiene que ser creativo, proponer soluciones innovadoras a los retos y conflictos, aprovechando estos como oportunidades de mejora. Tiene que ser un buen negociador. El líder trata con personas externas e internas de la organización, por lo que debe vender bienes, productos, ideas, a través de la persuasión, convicción y conocimiento que logra ganarse a la otra parte con argumentos válidos. Un líder tiene que ser honesto, eso es indiscutible. Manejar la honestidad como valor en las relaciones con los grupos que interactúa, lo que le generará confianza con las personas con quien interactúa, ya sea las internas o las externas. Un líder tiene que manejar la comunicación. Es un elemento determinante en el éxito de una empresa. Esta se da externamente e internamente. Es decir, la comunicación tiene que ser muy buena entre la parte externa de la empresa y la parte interna, es decir, todas las personas con las que tiene relaciones.
La comunicación puede ser en forma vertical ascendente, también puede ser vertical descendente en cuanto a la jerarquía de los participantes de la empresa. Otra forma de hacerla es horizontal. No importa cómo sea, pues en el sentido importante, lo más importante es que el mensaje que se dé a través de la comunicación tiene que enriquecer la organización de forma sustantiva y que incida positivamente en la productividad de los participantes, como son los empleados, los supervisores y los directivos. La administración del tiempo es importante en la empresa, ya que es un recurso que no se puede controlar, pero las actividades y procesos que se dan en una empresa se pueden controlar en tiempo. Los directivos tienen la capacidad de implementar estrategias en la empresa, como pueden ser selección de tareas claves y en qué tiempo se puedan resolver, asignar el correcto tiempo a las tareas y procesos para mantener la productividad y aprovechar mejor los recursos, cumpliendo compromisos en tiempo y forma con la parte interna y externa. No realizar actividades sin recursos para ejercerla incompletos. En las tareas y procesos claves de la empresa no debe existir interrupciones. Promover la concentración y condiciones para tareas a realizar. Claro, estamos hablando del tiempo. Eso quiere decir que, como conclusión, la administración del tiempo en una empresa se utiliza para obtener mejores resultados y productividad. Esa es su función. No se utiliza para hacer trabajar más a los empleados. Ahora bien, en todas las empresas vamos a tener conflictos. Los conflictos en una empresa tienen como origen de posiciones o intereses encontrados dentro de la empresa entre personas o entre grupos que afectan la productividad y el logro de los objetivos y metas dentro de la organización. Los conflictos tienen diferentes orígenes y tipos y grados de afectación en la empresa. Estos son ocasionados por las vivencias, hábitos y experiencias de los trabajadores. También las costumbres, personalidades, nivel socioeconómico de las personas que laboran en la empresa. En las personas los conflictos pueden ser interpersonales o interpersonales o intrapersonales, es decir, pueden tener conflictos internos o pueden ser entre grupos o con otra persona. Las fuentes de un conflicto son variadas, como pueden ser fallas en la comunicación, diferencias estructurales, ambigüedades del rol del trabajador dentro de la empresa, falta de recursos, pueden ser materiales, económicos o de cualquier otro tipo. Pueden existir dentro de la organización metas y objetivos ambiguos, reconocimiento o premios débiles a los trabajadores, lo cual afecta la productividad, diferencias personales entre los trabajadores o entre directivos. También pueden tener como origen un conflicto no resuelto con anterioridad. Ahora bien, ¿cómo solucionar los conflictos? La solución de los conflictos se realiza mediante pasos ordenados, como pueden ser conocer el conflicto definidamente por las partes, determinar los involucrados, identificar los valores, personalidad, experiencia y características de los participantes en el conflicto. Posteriormente hay que asegurar lo planteado por las partes.
llevar un análisis del conflicto resumido, revisión del procedimiento para su solución, es decir, tenemos que pensar cómo lo vamos a solucionar. No debemos de ofrecer promesas, puesto que eso puede ocasionar nuevamente otro conflicto. Y al final tomar decisión sobre solución del conflicto asertivamente para con las partes. Es decir, esto quiere decir que si hay un conflicto entre dos partes, pues se tiene que hacer una negociación. Ahora bien, la negociación. La negociación es el llevar a dos partes con posiciones diferentes de un mismo asunto a un acuerdo. La herramienta de negociación en los conflictos, pues es básicamente la comunicación. Los conflictos casi siempre se dan entre personas o grupos de personas, aunque puede haber conflictos técnicos, tecnológicos, pero son de otro tipo. El proceso para solucionar los conflictos es como sigue. Tenemos el paso de preparación, el cual define lo que se quiere conseguir y cómo realizarlo. Hay que llevar a cabo una discusión entre las partes, es decir, definir los derechos o intereses de las partes por medio de una conversación. Las señales. Hay que identificar las señales de las partes, de los involucrados, por donde se puede llevar a cabo la solución. Y hay que hacer una pequeña investigación sobre las propuestas, es decir, posibles soluciones de las mismas partes sobre las diferencias entre ellos. Debe de haber un intercambio para poder llegar a la solución del conflicto, es decir, definir qué se cede y a cambio de qué por las partes para llegar a una solución del conflicto. Finalmente hay que cerrar el conflicto a través de un acuerdo. Esto se logra si se hace con seguridad y firmeza, satisfaciendo las necesidades de las partes, la negociación completa. Bien, dentro de las empresas y para solución de conflictos o alcance de objetivos, se llevan a cabo diferentes técnicas de negociación. Una de las técnicas se conoce como técnica de ladrillo, la cual consiste en impresionar al oponente con conocimientos y preparación sobre el objeto. La otra, la que sigue, es la de vinagre y miel. Se trata de animar al oponente y después convencerlo con algo que le favorezca y llevamos a buen término el conflicto. Otra de las técnicas utilizadas es la técnica del cansancio. Se lleva a través de sesiones de negociación pequeñas en las cuales poco a poco se va desanimando a la otra parte. Esta es muy útil en negocios grandes de las empresas. La técnica del conducto. Esto quiere decir que debemos de formar una especie de amortiguamiento a través de terceras personas para convencer poco a poco de una propuesta dentro de la negociación en la solución de un conflicto o una negociación comercial o mercantil entre empresas o funcionarios de una misma empresa. Una técnica también para solucionar el conflicto es la técnica de qué lástima. Es decir, para culminar la negociación, casi para terminarla, cuando aún faltan algunos puntos por resolver, se puede terminar favorablemente con expresiones
que causen desánimo en la otra parte. Bueno, un directivo también debe de manejar el estrés y eliminación de factores que lo generan dentro de la empresa. El estrés dentro de la empresa tiene varios orígenes. Puede ser generado por el entorno laboral, con relaciones laborales desfavorables, y en el entorno puede ser condiciones desfavorables en el medio ambiente del puesto de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor hay mucha temperatura donde se está laborando, la luz es pobre, hay mucho ruido, entre otras cosas. Eso causa estrés. También puede generar estrés las malas relaciones y comunicación deficiente entre los trabajadores, supervisores, directivos, donde puede llegar información ya tergiversada porque pasa de uno a uno de los elementos de la empresa. Es decir, la comunicación es la base para solucionar los conflictos. Bien, ahora, ¿cómo se maneja el estrés en la empresa? Es decir, el manejo del estrés en la empresa se controla con el elemento principal del ser humano, la comunicación adecuada. Esta tiene que ser objetiva, sustantiva y asertiva en lo que se quiere. Entonces, la cultura organizacional favorable al trabajo, apoyada en la solidaridad laboral y en equipos de trabajo, favorece la disminución del estrés. Esto es en la parte interna. Dentro, diríamos, con actividades extralaborales, se puede bajar el estrés en las personas o en grupo de personas a través de la práctica de técnicas de relajación, como puede ser meditación, escuchar música, no lo sé, alguna otra cosa. Debe de impulsarse una recomendación a los participantes de la empresa en controlar las emociones. También puede practicarse actividades como el deporte o recreativas dentro de la organización, ya sean actividades extralaborales por lo general. Algo muy importante y en forma personal, para bajar el estrés laboral, se requiere que el empleado esté bien descansado. Igual también bien alimentado. Y se recomienda practicar una actividad como distractor. Normalmente se le conoce como hobby, a lo mejor es, no sé, se me ocurre decir que pinte, que le guste pintar, que le guste hacer grabados o que le guste organizar algunos eventos que vayan encaminados a favorecer los objetivos que persigue la persona para laborar en un ambiente más tranquilo y no se generen conflictos. Bien, vamos a la parte final, que es el coaching y sus aplicaciones en la empresa. Bueno, esto es un poquito más moderno, aunque tiene muchos años de aplicarse. El primero que la aplicó fue Sócrates con sus personas o grupos de personas con los cuales trabajaba y se fue pasando el conocimiento en aquellas épocas. Bien, el coaching es un proceso de acompañar, instruir, motivar y entrenar a personas o grupos de personas con la finalidad de alcanzar objetivos, metas o el desarrollo de habilidades particulares y específicas, llevándolas al máximo posible dentro de una organización.
Este es un aprendizaje dinámico, interactivo y transformador. Sí, sí. Modifica las conductas para el bien de la organización en la cual se implanta y se pertenece. Ahora bien, para poner una puesta en marcha del coaching en las empresas, primero se tiene que hacer un diagnóstico. Eso quiere decir que hay que estudiar la estructura de la empresa, analizar las necesidades de la empresa, analizar al personal con talento, porque como es dinámico, se pueden tener y partir de ahí para aplicarlo. Localizar e identificar al entrenador. Debe que tener ciertas cualidades para poder llevar a cabo el coaching. Y después focalizar las oportunidades de cambio, de mejora, que favorezcan a la organización, por supuesto, y a las actividades que se realizan. El segundo paso es diseñar el plan de coaching. Ahí hay que realizar un análisis de posibilidades. También se realiza la selección de las estrategias para llevarlo a cabo y se hace la determinación de los objetivos a alcanzar. Es decir, ¿qué queremos alcanzar? Pues tal vez queremos alcanzar una elevación de la productividad de la empresa en un 5, 10, 15%. Después viene cómo se desarrolla el trabajo de coaching. Es el tercer paso. Se establece la metodología para llevarlo a cabo. Enseguida se deben de reunir las necesidades de las personas con las de la empresa. Es decir, debe de haber una unión de necesidades con las cuales se motiven para poder trabajar en equipo. Recuerden que esto es para generar equipo, para alcanzar objetivos. Se acepta mutuamente compromisos. Claro, o sea, si no, tanto el coach como la persona que se va a entrenar no tienen un compromiso, pues no tiene sentido. Entonces deben de aceptar un pacto mutuamente para llevarlo a cabo a buen fin. Y al final pues tenemos el cuarto paso, que es el seguimiento y evaluación del coaching. Es decir, se tienen que establecer quién asiste al coach. Es decir, quién lleva el récord o la información. También se acuerdan los límites y dirección del coach o del coaching. Se revisan los ajustes del plan de coaching y se realiza una evaluación de los resultados. Ahí es donde tenemos que ver si el proceso de coaching hizo mejorar la productividad de la empresa, las relaciones entre las personas mejoraron, los objetivos se alcanzaron más fácilmente. Bien, esto es como conclusión. En definitiva, el liderazgo de un directivo es muy importante para que tenga éxito la empresa. Entonces, pues tiene que manejar estos recursos y otros más que vimos en el curso. ¿Qué tan importante es? Y hay que recordar, el líder de la empresa no necesariamente va a ser aquel que tiene habilidades que nacen y ya las trae, ¿no? También existen cursos para poder llevarlas y enriquecerlas y hacer que las empresas florezcan. Claro, un directivo pues va a formar un grupo de personas con las cuales también se va a apoyar y al final tomar las decisiones mejores para alcanzar el objetivo en las empresas. Bien, profesora, me despido. Espero haber cumplido satisfactoriamente. Muchas gracias por su apoyo durante el curso. Adiós.